Seguimos analizando la situación política en Argentina, cómo está el panorama tras esta condena, ratificación de condena a Cristina Fernández de Kirchner. En el segmento anterior, Manuel Camilo González, que se conecta con nosotros desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, nos explicaba un poco de las implicaciones de esta condena y de su impacto en el peronismo. Pero también es importante revisar cómo está la opinión pública alrededor de esto, cómo están las encuestas y hasta ahora cómo el incipiente, apenas casi año de gobierno de Javier Milei puede ir sentando las bases, Manuel Camilo, a que el peronismo se le haga cada vez más difícil quizás poder rebatirle la popularidad a Javier Milei, entendiendo que ciertamente los primeros meses han sido complicados, pero que si le salen las cosas bien, sobre todo desde el punto de vista económico, puede ser una gran cruzada que deberá enfrentar el peronismo en Argentina. Así es. Creo yo que la opinión pública ciertamente nos está dando muchas lecturas frente a lo que está sucediendo en Argentina. En primer lugar, hay que decir que, según las últimas encuestas, el 55% de los encuestados ciertamente ha dicho que tiene inclinación para votar por una figura del peronismo. El asunto se complica mucho más, y esta es la segunda lectura, sobre qué tipo de peronismo quiere votar. Es un peronismo que es un peronismo kirchnerista, es decir, que responde a la vicepresidenta Fernández de Kirchner, o efectivamente quiere votar por un peronismo mucho más federal, es decir, el peronismo de lo que uno denominaría peronismo no kirchnerista o peronismo de los gobernadores. En ese sentido, si uno ve, y esta es la tercera lectura, cuál es esa, digamos, mayor apoyo que hay en las encuestas, lo que uno observa es que la mayoría, más o menos el 35%, digamos, de los encuestados estaría apoyando una opción kirchnerista de peronismo. Eso obviamente contrasta más o menos con el 39% que se estaría llevando la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, que es el presidente de Argentina. Y por último, hay que decir que ciertamente creo yo que aquí juega mucho un poco la base etaria de los partidos políticos. Y en ese sentido hay que decir que los jóvenes, que son los que son, digamos, el grueso amplio del electorado, pues ciertamente muestran un rechazo hacia las opciones peronistas, ya sea un peronismo federal o un peronismo obviamente kirchnerista. En ese sentido, más o menos un 63% estaría rechazando la posibilidad de votar por ellos, y seguramente este voto podría, no es muy seguro, podría estar migrando obviamente hacia las tortas de la Libertad Avanza. Entonces lo que estamos viendo es un panorama de un peronismo que está atravesando una crisis obviamente de división, de liderazgo, que está buscando obviamente en medio de tanta incertidumbre por las condenas y por los escándalos, un liderazgo que efectivamente renueve esa base, pero hay que decir que las elecciones están a la vuelta de la esquina, y en ese sentido tratar obviamente de recomponer liderazgo y tratar de obviamente de sacarle ventaja a un gobierno que ciertamente tiene una popularidad, pues obviamente va a ser una tarea titánica. Tal vez lo único que pueden capitalizar programáticamente, digamos, ese descontento frente al gobierno, ese 55% que dicen los encuestados, eso es ciertamente la cuestión relacionada a la economía. Y es que obviamente, a pesar de que se han bajado los niveles de inflación, ciertamente esto no se ha traducido en salir de la pobreza, sino que se ha empobrecido mucho más a los ciudadanos argentinos a través de este plan de ajuste que ha implementado el presidente Milei. Y en estas elecciones legislativas del 2025, digamos que las dos facciones políticas o que se disputan la presidencia están buscando precisamente es ganar el Parlamento, básicamente lograr el consolidar la mayoría en el Parlamento. Así como por un lado el peronismo puede conquistar alianzas, por otra parte el partido gobernante también lo puede hacer como lo hizo en el caso de las presidenciales. ¿Cómo está este panorama para el oficialismo? Para el oficialismo hay que decir que el gran desafío es crear una estructura partidaria, ya sea a nivel nacional o a nivel de las provincias. Y esto es algo muy importante porque Javier Milei ciertamente, digamos, representa la Libertad Avanza, pero la Libertad Avanza no es ciertamente un partido político que tenga cierta autonomía frente al mismo Javier Milei. Y esto, pues obviamente genera ciertos problemas, que si tú no tienes una base territorial
de un partido siendo gobierno, es muy difícil que logres capitalizar obviamente ese apoyo que en presidenciales no necesitas obviamente para las elecciones. Y esto es que ciertamente en las elecciones que dieron ganador a Milei, pues la gente votó frente a una candidatura mucho más afectiva, es decir, la identidad de ciertamente de no ser peronista o de tratar de generar un cambio frente al gobierno de Alberto Fernández, pues estuvo obviamente identificada con la figura de Javier Milei. Ahora, cuando vamos al escenario más territorial, ciertamente la Libertad Avanza no tiene ni candidatos ni listas conocidas que obviamente traten de movilizar a los ciudadanos. Una cuestión que sí tiene, por ejemplo, el peronismo, que obviamente tiene un enraizamiento muy importante en cada una de las provincias argentinas. Entonces creo que el gran desafío de aquí a que se celebren las elecciones para el gobierno es crear obviamente toda una estructura partidaria que tenga líderes, que tenga obviamente movilizadores y obviamente que cree una base de votantes. Es muy importante para que efectivamente el proyecto de la Libertad Avanza no solamente se quede en el triunfo presidencial, sino que se traduzca mucho más en una capitalización de su poder político a nivel territorial y particularmente pensando en las elecciones parlamentarias del siguiente año. Y ciertamente conquistar el poder legislativo es fundamental para ir desarrollando toda esta agenda que tiene el presidente Javier Milei. Manuel Camilo, yo te quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde en Ampliamente, por brindarnos tu análisis y tu perspectiva. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias, Natacha, por la invitación y un saludo para la audiencia de Ampliamente. Gracias a ti. Nos conectábamos hasta Bogotá, en Colombia, con Manuel Camilo González, analista político, quien nos explicaba las implicaciones de esta condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner, de qué manera puede impactar su vida política y fundamentalmente las implicaciones que esto tiene para el peronismo de cara a las elecciones legislativas del 2025. De esta manera nos queda despedir esta edición de Ampliamente, no sin antes recordarles que en nuestro canal de YouTube puede encontrar todas y cada una de las ediciones y de las entregas de este programa con distintos análisis y distintos especialistas que nos muestran su perspectiva sobre lo que sucede en el mundo. Como cada tarde ha sido un placer. Que pase feliz tarde.